La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Este fin de semana queremos poner en debate un tema vinculado con el papel de los gobiernos seccionales, a propósito también de un tema que se ha puesto en el debate, la propuesta sobre el federalismo. ¿Cómo optimizar el papel de los gobiernos seccionales, municipios, prefecturas, juntas parroquiales y lograr que solucionen los problemas locales y no solo afronten una gestión política, que por cierto debiera ir unida las dos? Quisiera ilustrar, antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, los 221 consejos cantonales, 23 gobiernos provinciales y 821 juntas parroquiales están reclamando en este momento más recursos. Lo que reciben del Estado no alcanza para cumplir con los planes político-administrativos de sus autoridades. Es verdad que requieren más asignaciones para cumplir las demandas sociales insatisfechas, pero tienen un gran problema: no exhiben calidad del gasto. A propósito de ello, la Contraloría del Estado permanentemente confirma glosas y establece responsabilidades en el manejo de recursos en los gobiernos locales, como ocurriera hace poco. Desde obras pequeñas hasta la adquisición de pruebas COVID durante la pandemia y otros grandes proyectos. No todos los GATS tienen el mismo desempeño y han tenido éxito y eficacia en el manejo de los recursos públicos, en el desarrollo de obras y la atención a las principales demandas ciudadanas. Hay gobiernos locales mejor que otros, organizados, que han logrado resolver o por lo menos paliar las demandas de servicios básicos, dotación de agua potable, alcantarillado, recolección de basura, problemas sanitarios, de manera especial los organismos seccionales más grandes. Sin embargo, hay otros que no priorizan las obras. No es posible que no haya podido resolver esas demandas prioritarias. No se trata de estigmatizar ciertas acciones, pero sí dedican recursos para actos sociales. Cito el caso de reinados locales y murales antes que la prioritaria solución definitiva de vías y servicios básicos, entre otros. Tienen problemas serios con el ordenamiento territorial, la estructura con técnicos de las unidades de gestión de riesgos, no hacen prevención, las juntas de protección de derechos que consagra el propio COTAD. Cuentan en unos casos con fuentes y reservas hídricas y el tendido de tubería, pero por mala gestión administrativa no pueden entregar a todos los servicios de manera diaria y permanente. No disponen de planes ordenados en la recolección de basura que permitan atender a los diversos sectores de una ciudad. Esmeralda cito como un ejemplo claro de esa desidia burocrática que durante décadas no ha podido resolver los problemas. Tienen las reservas hídricas, tienen el tendido de tubería y no hay poder humano que resuelva la dotación de este servicio a todos los sectores, tanto en la ciudad cuanto en el resto de cantones. Por ello, en las próximas elecciones seccionales en febrero del 2023, hay un gran desafío de elegir a las nuevas autoridades. A esto se suma el planteamiento que ha hecho el líder del Partido Social Cristiano de ir a un sistema de federalismo. Con estos antecedentes, quiero dar la cordial bienvenida a nuestra invitada e invitados, la arquitecta Carla Hermida, catedrática, directora de posgrados en Azuay y exdirectora de planificación en Cuenca,
el arquitecto Fernando Carrión, experto en urbanismo, investigador y académico, y el doctor Gaitán Villavicencio, académico guayaquileño, sociólogo y experto en temas urbanos. Quiero empezar con el arquitecto Fernando Carrión. ¿Cómo enfrentamos estos desafíos de manera especial que los organismos seccionales asuman su papel de atención de las demandas insatisfechas de las poblaciones? Muy buen día, arquitecto Carrión. Buen día, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a Carla y Gaitán, compañeros de este panel. Sí, bueno, desde hace mucho tiempo se viene discutiendo en el país y en general en América Latina respecto de las características que debería tener un Estado para enfrentar los problemas que los territorios tienen, porque lo que hemos vivido en general son procesos de concentración de la riqueza, no solo en términos sociales, sino también en términos territoriales. De lo que he estado revisando alguna información, por ejemplo, la bicefalía o el bicentralismo, Quito-Guayaquil, siguen creciendo en términos de población de una forma bastante significativa frente al resto de las ciudades. En otras palabras, la primacía urbana está en aumento. Y frente a esto, lo que ha habido es una discusión importante desde el cambio de siglo para acá, donde básicamente han habido tres entradas de la discusión, donde hay actores específicos detrás de cada una de ellas. Una primera, que es la discusión respecto de la plurinacionalidad, que surge principalmente con el Parlamento de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, y que se va consolidando con las reformas de la Constitución o con las nuevas constituciones, por ejemplo, la del año 98, que ya se establece la pluriculturalidad, las circunscripciones territoriales indígenas y algunas otras cosas más, y la del 2008, que es mucho más fuerte incluso, porque ya se habla de la plurinacionalidad, se reconoce la justicia indígena, etc. Esa es una primera que va creciendo, no solo en el ámbito legal, sino también en el ámbito de competencias y de políticas públicas. Una segunda, que es bastante más institucional, que también camina, es la que se ha definido con el nombre de la descentralización, que es más una transferencia de competencias y de recursos de los organismos nacionales, básicamente de los ministerios, llamémoslo así, hacia los territorios. Y en este caso se ha priorizado los municipios más que las provincias, es decir, los consejos municipales más que los consejos provinciales. Y en esto la cooperación internacional también ha tenido mucho peso en fortalecer esta tendencia. En términos de recursos, más o menos el Ecuador a fines del siglo pasado manejaba 5 o 6% del presupuesto, y hoy día está sobre los municipios, ¿no? Y hoy día están sobre el 20%. Es decir, efectivamente ha habido una transferencia de recursos relativamente importantes. Y la tercera es esta que surge periódicamente, básicamente en Guayaquil. En unos casos se la llamó de autonomías, y que incluso se llegó a formular un proyecto legal muy importante, y ahora con el nombre del Estado Federal Unitario, una cosa extraña, que la impresión que yo tengo ahí es que no hay una claridad respecto de lo que significa un Estado federal, porque por lo menos escuchando y leyendo a los voceros principales, pues ahí no aparece de forma clara lo que es un Estado federal. Porque lo que se requeriría es que, si es que se asienta en las provincias, deberíamos tener 24 estados, 23 estados, donde cada uno de ellos tendría que tener su parlamento, su justicia, su ejecutivo, su policía, etcétera. Basta ver los casos, por ejemplo, en México, donde hay 2.500 cuerpos policiales, que es una locura y que más bien están en un proceso inverso. Entonces, lo que hemos tenido son estas tres, y están presentes las tres de forma simultánea. Y la impresión que yo tengo es que, bueno, este debate debería obviamente llevarse a cabo para encontrar una solución explícita. Arquitecto Carrión, en este contexto, ¿cómo lograr afrontar esta demanda última? La alcaldesa de Guayaquil demandaba más recursos, y así lo hacen los diferentes organismos seccionales. ¿Cómo empatar entre esa demanda de recursos y que los gobiernos locales sean eficaces?
Bueno, esa es la impresión que yo tengo de la definición de Estado unitario federal, como lo ha definido el exalcalde Jaime Nebot. Incluso empezó planteando que básicamente habría que hacer una reforma a la Constitución que surja de una formulación de la ciudadanía. Pero se dio cuenta que la Constitución tiene unos candados importantes que impiden que el cambio de la estructura pueda hacerse así de esa manera. Eso implicaría incluso una asamblea constituyente o que el presidente de la República plantee un debate, una propuesta en ese sentido. Entonces, empezó con eso y después ya ha ido cambiando. También planteó la creación de un fondo y ese ha sido un poco el elemento central. Y entonces ahora ya plantea una reforma del COTAD, ya no una reforma constitucional. Y la reforma del COTAD nuevamente va por la vía de los recursos. Y aquí lo que se está planteando es que se dupliquen los recursos del petróleo y se dupliquen los recursos tributarios. Ahora, si estamos en un Estado federal, pues hay que diferenciar el caso, por ejemplo, canadiense y el caso de los Estados Unidos. ¿Quién maneja el petróleo? Si son las 3 provincias de la Amazonía las que producen el petróleo, las que manejarían, o eso se manejaría centralmente. Y respecto de si es un fondo solidario, lo lógico es que haya una redistribución de los recursos a través de los impuestos, de los tributos, de las ciudades, las regiones, provincias, como se llame, que más tienen para que esto vaya a los lugares donde menos existe. Entonces, y le hemos escuchado a la alcaldesa de Guayaquil reproducir exactamente lo mismo que ha planteado el exalcalde Nebot, en términos de esto de duplicar los recursos para los gobiernos locales provenientes del petróleo y provenientes del origen tributario. Pero no se han hablado nada, por ejemplo, de qué se va a hacer con esos recursos, qué competencias, porque son las competencias las que finalmente definen qué es un organismo descentralizado. Son 3 elementos que definen una autonomía. 1, son las competencias, 2, los recursos, y 3, su origen constituyente, en el sentido a quién representan. Entonces, esas 3 cosas son las que deberían plantearse, pero solo se han remitido básicamente a los recursos, ¿no? Vamos a profundizar ese tema, definir las competencias. Quiero dar la cordial bienvenida a la arquitecta Carla Hermida, catedrática, directora de posgrados en Azuay, exdirectora de planificación en Cuenca. ¿Cómo ve usted el tema del fortalecimiento de los organismos seccionales, los gobiernos autónomos descentralizados? Cuando bien decía Fernando Carrión, hay que definir las competencias. Más recursos que vienen exigiendo a cambio de qué, cómo dar calidad del gasto. Arquitecta Hermida, muy buen día. Muchas gracias, Miguel, y gracias, Fernando y Gaitán, por compartir este panel. Bueno, a mí me parece, y siempre me ha parecido importantísimo el rol de los gobiernos locales por la cercanía que tiene con su gente, ¿no? Y esa cercanía con su gente y con su territorio, además, creo que amerita definitivamente la asignación de más recursos y la descentralización de competencias. Sin embargo, esta descentralización de competencias, la asignación de más recursos, etcétera, tiene que ir de la mano con las capacidades de cada gobierno seccional, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años, claro, se descentralizaron las competencias, por ejemplo, en materia de tránsito, transporte, movilidad, lo cual parecía algo tan positivo, tan bueno, porque son los gobiernos locales los que conocen la realidad de su territorio, de su gente, de su transporte, de su movilidad. Pero claro, ¿qué pasaba con municipios? Porque tenemos 221 municipios, donde no todos son Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Riobamba, ¿no es cierto? Tenemos municipios como El Pan, etcétera. Entonces, claro, esta descentralización, esta asignación de nuevos recursos, creo que tiene que ir muy de la mano con el fortalecimiento de las capacidades técnicas y también con un análisis profundo de una jerarquización de las necesidades de cada municipio, porque justamente un poquito antes de empezar el programa conversábamos y decíamos, no todos los municipios
invierten los recursos en las reales necesidades de la población, ¿no? Entonces, claro, pueden haber municipios sin agua potable, ¿no es cierto? Y que solicitan más recursos, pero no para dotar de mayor agua potable, de mayor cantidad de agua potable. Entonces, claro, yo creo que tiene que ir de la mano tanto la descentralización, la asignación de mayores recursos que se están solicitando y que, por supuesto, son peticiones, digamos, lógicas, pero de la mano con el fortalecimiento técnico y de la mano con una adecuada jerarquización de las necesidades. Eso por un lado, y por otro lado, también importante decir que en estas nuevas elecciones me parece que hay que tener mucha cautela en las elecciones que verán en febrero, de que una cosa son los ofrecimientos de campaña, que en ese momento nosotros podemos solicitar para ganar una mayor cantidad de votación, solicitar que vamos a luchar por una mayor asignación de recursos, etcétera. Pero si es que eso no está atado a un plan de inversiones, pues hay que tener cautela. Hay que tener cautela con esas ofertas de campaña. Es decir, si no hay ese plan de inversiones, por eso volvemos al comienzo, Carla, ¿para qué más recursos? Si no va a haber calidad del gasto y solucionar los problemas fundamentales de las comunidades. Sí, correcto. Eso es un poco a lo que yo iba. Ahora, también hay que tener, es importante mencionar que durante los últimos 2 años y medio, hemos vivido también frente a unos escenarios bastante inciertos, ¿no? El tema del COVID, el tema de 2 grandes paros a nivel nacional, han hecho que como país estemos viviendo en una permanente incertidumbre. Y esa permanente incertidumbre creo que a los gobiernos locales también les ha golpeado, obviamente desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de la toma de decisiones. Y ahí también tendremos que tener cautela de lo que vaya a suceder en el futuro. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el tema de las aprobaciones de los planes de uso y gestión del suelo, ¿no? Que teníamos unos planes ya casi terminados, pero claro, vienen situaciones como la pandemia, se cambia además la normativa, se pide que ya no sea plan urbano, sino plan de uso y gestión del suelo, y eso hace que, al menos, por ejemplo, en el caso que yo conozco un poquito más del plan de uso y gestión del suelo de Cuenca, finalmente sigamos sin un plan de uso y gestión del suelo aprobado. Y al no tener un plan de uso y gestión del suelo aprobado hasta ahora, porque justamente ayer para esta entrevista llamé a preguntar si ya se había aprobado, porque estábamos en los debates y no está aprobado todavía, hace que estos planes de inversiones, estos planes de qué se va a hacer, cómo se van a jerarquizar las necesidades, los recursos, cómo se van a dotar, no sean tan claros, ¿no? Claro, Carla, sin esos planes de uso y gestión del suelo, ¿cómo se puede planificar, cómo se puede ordenar territorialmente si no hay esa base, esos planes? Claro, yo creo, no sabía si me estabas preguntando o estabas comentando, sí, pero creo que me estabas preguntando. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que sin los planes, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial o los planes de uso y gestión del suelo, es muy difícil la planificación y por ende es muy difícil la asignación de inversiones. O la asignación de recursos a tal eje, ¿no es cierto? ¿Cuánto se va a asignar al tema de economía circular? ¿Cuánto se va a asignar al agua potable? ¿Cuánto tema se va a asignar a patrimonio? ¿Cuánto tema se va a asignar a movilidad, etcétera? Si no es el plan de uso y gestión del suelo aprobado, ¿no? Pero sí vuelvo al inicio de lo que te comentaba al inicio de mi intervención, de que los gobiernos locales y los gobiernos seccionales, ¿no es cierto?, tienen esta cercanía con su territorio y por ende yo parto de que esta cercanía con su territorio amerita que haya una mayor descentralización y una mayor asignación de recursos, pero esta tiene que estar planificada. Quiero dar la bienvenida a este debate sobre el tema de los gobiernos seccionales al doctor Gaitán Villavicencio, un reconocido académico guayaquileño, sociólogo y experto en temas urbanos.
¿Cómo ve Gaitán este desafío de optimizar el papel de los municipios, prefecturas, juntas parroquiales y lograr que se centren en lo que tienen que hacer en sus localidades, atender las demandas insatisfechas en este contexto? Muy buen día, Gaitán Villavicencio. Buenos días, Miguel, muchas gracias por la invitación. Saludos a Fernanda, a Fernando y a Carla. Mira, yo creo que el problema hay que mirarlo, ¿no? Desde una perspectiva, si tú quieres, un tanto contradictoria, ¿no? Es decir, tenemos con 24 provincias, 221 cantones y más de 780 juntas parroquiales rurales, que nos pondrán alrededor de 90.000 candidatos a través de 276 organizaciones políticas. Fíjate. Yo quiero aquí, en este punto, en primer lugar, reflexionar sobre la debilidad de dichas organizaciones. Solamente son organizaciones que se conforman en términos preelectorales, con una gran debilidad. Y recojo lo que señalaba Carla, con problemas a nivel del talento humano, y de sus mismas capacidades institucionales. Por ejemplo, no nos olvidemos que por estudios hechos inclusive por la propia ANE, alrededor, así siendo generosos, solamente el 30% de los municipios ecuatorianos son viables. El 30%. Fíjate, ni siquiera con el incremento que ha habido de transferencias, como lo señalaba Fernando, de alrededor del 20%. Fíjate, hay un problema de inviabilidad. Y que yo creo que esa inviabilidad está dada principalmente, ¿no?, por la gran debilidad del sistema político. Es decir, los partidos y movimientos no son la carrera, la cadena de transmisión de las necesidades, de los sectores sociales hacia la institucionalidad estatal. Entonces hay una gran debilidad. Y por otro lado, se plantean, ¿no?, problemas de otra naturaleza, ¿no? Entonces, que nos están incidiendo sobre la calidad del gasto, en donde no se tienen en la mayor parte de los casos en cuenta las necesidades sentidas de las comunidades. Entonces, y el otro elemento importante, ¿no?, que creo que hay que señalar, es las grandes falencias y vacíos que tiene en sí el Estado y que tiene ya en concreto el Código de la Democracia. Yo quiero rescatarlo, algo que ya se ha dicho aquí, ¿no? Por ejemplo, teniendo en cuenta lo que ha pasado con 2 paros nacionales, el del 19 y ahora el del 22. O sea, por primera vez estamos hablando, fíjense, y más creo que por un aspecto de novelería que por una decisión política e institucional de darle atención a la ruralidad, que no solamente es la atención al campo, sino a las ciudades con vinculación plena con hinterland agrícolas y rurales. O sea, que este es uno de los problemas graves en la relación campo-ciudad, que necesitamos atenderlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, que esto nos llevaría a plantearnos reformas que se deberían dar, por ejemplo, sobre las prefecturas, o sobre lo que tú estás preguntando, Miguel, sobre las parroquias rurales, las juntas parroquiales rurales, pero que vemos que manejan presupuestariamente cifras irrisorias, y no hay una vinculación estrecha y dinámica
por ejemplo, o con el Consejo Provincial, ya, o con sus respectivos municipios, ¿no? Entonces, quiero dejar esto planteado, ¿no? ¿Por qué? Porque este, este tema que solamente nos lo planteamos cada 4 años, lamentablemente, cuando es de una importancia estratégica en términos del desarrollo nacional, ¿ya? Debería ser una cosa que debería irse tocando más a menudo y de manera pormenorizada para ir dando materiales, ¿no? Para un debate público sobre cuestiones que, por ejemplo, en este momento se están discutiendo ya en las 10 mesas que se ha constituido entre los movimientos indígenas campesinos con el gobierno nacional. Doctor Villavicencio, dos apuntes al menos de los que usted ha señalado y que son destacados. El uno, si el 30% de municipios son viables, ¿qué pasa con el 70%? Y por otro lado, este tema general, este eje transversal, si no hay calidad del gasto, ¿cómo optimizar el trabajo de los gobiernos descentralizados? Mire, Miguel, el problema es tan grave, ¿no? Que creo que ese 70% de municipios viven exclusivamente del presupuesto fiscal, de lo que le asigna el Estado, y que en el resto andan como naves al garete, en función de lo que se puede hacer, y que realmente, por ejemplo, vemos que tienen grandes deficiencias en términos de servicios, ¿ya? O tienen deficiencia o no los tienen los servicios. Pero en ese sentido, ¿no? Vemos que tampoco, si usted quiere, tampoco hay el hecho de manejar los otros recursos que da la Constitución y la ley. Por ejemplo, el manejo de las alianzas para montar y gestionar cierto tipo de servicios, las mancomunidades. Entonces, yo creo que sería importante, por ejemplo, tocar el tema, ¿por qué no son viables las mancomunidades? Vemos que un poco se crean y al poco tiempo desaparecen. Entonces, pienso que hay un problema muy serio. ¿Por qué? Porque aquí ya veo también un poco el problema político se mete un poco en los manejos clientelares. Y cada uno quiere llevar la obra para su territorio. Por ejemplo, sin compartir. Por ejemplo, yo he quedado muy sorprendido. Por ejemplo, me acuerdo hace algunos años atrás, el gran camal que tenía, tecnológicamente el más avanzado a mi criterio de la República, que tenía Loja, pero solamente estaba en funcionamiento, creo que 1/3 de su capacidad instalada. ¿Por qué? Porque con eso satisfacía a casi hasta la provincia. Pero, por ejemplo, no había articulación con la parte de la SUAI o con la parte del oro. Entonces, por ejemplo, se dan este tipo de irracionalidades que afectan a la calidad del gasto, ¿ya? A este tipo de inversiones y que se van a ir deteriorando en el mediano y largo plazo. Entonces, fíjate, yo considero, ¿no?, que allí hay necesidad, por ejemplo, de estimular. Por ejemplo, hay cosas que no están muy aclaradas. Por ejemplo, en dar estímulos reales, económicos, por ejemplo, para la creación, por ejemplo, de las mancomunidades, o por ejemplo, especializar a la prefectura solamente para el sector rural. Está de una manera declamativa, pero uno los ve haciendo obras en los centros urbanos. Entonces, creo que es necesario, ¿no?, que hayan unas aclaraciones, unas puntualizaciones
y pienso que hay que hacer algunos cambios constitucionales, pero lamentablemente los gobiernos que han pasado no han estado claros al respecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, con respecto a los consejos provinciales, con respecto a los manejos de las relaciones campo-ciudad, ¿ya? Por ejemplo, el otro problema que ya lo tocó aquí y Carla, ¿no? Escucha los graves problemas que hay de ingobernabilidad local, o sea, los conflictos que hay a nivel al interior de los municipios. O sea, no hablo ni siquiera el tema, no toco el tema de la corrupción, no, los conflictos políticos, las destituciones, las broncas, las peleas que se dan y que tienen que ser ventiladas a nivel del Consejo Provincial. Entonces, creo que todos estos elementos, ¿no?, inciden, ya sea sobre la calidad de la gobernanza, como también sobre la calidad de la inversión pública local. Arquitecto Fernando Carrión, ¿cómo darle viabilidad a los gobiernos seccionales? Decía el doctor Gaitán Villavicencio que un 70% no sería viable en las condiciones. No ha podido asumir competencias. Bien citaba a Carla Hermida también el tema del tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, que no han podido, por capacidades no han podido asumir eso. ¿Qué decir cuando en la pandemia apareció el manejo, dadas las condiciones de la pandemia, el tema educación, salud? ¿Cómo afrontar estos desafíos para darle viabilidad, darle gobernanza y exigir calidad del gasto en los gobiernos seccionales? Aquí hay dos entradas que valdría la pena trabajarlas, que tanto Carla como Gaitán las han planteado. La una es el tema de representación, que en este caso no implica reformas constitucionales, sino una modificación del Código de la Democracia. La verdad es que lo que decía Gaitán, tener 276 organizaciones políticas es una locura. Con Carla estábamos conversando hace un momento los problemas de representación que esto tiene. Yo hice hace un año aproximadamente una propuesta de reforma constitucional desde la perspectiva de los municipios, porque en el país solo se piensa lo nacional, no se piensa lo local, y envié la misma al Ministerio de Gobierno, a la presidenta de la Asamblea y a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Pues ninguna de las tres ni siquiera se dio por enterada del tema, ¿no? Ni siquiera dijeron gracias y tal. ¿Qué es lo que tenía ahí, por ejemplo? Cosas como reducir el número de partidos políticos, eliminar los partidos de alquiler, ver la posibilidad de que se fortalezcan las organizaciones políticas, no desde las parroquias, como generalmente está planteado en el Código de la Democracia, que haya la posibilidad de una segunda vuelta, en fin, algunas cosas de este tipo. Pero no se hace absolutamente nada, y las próximas elecciones que vamos a tener en febrero del próximo año, vamos a tener las mismas condiciones, con lo cual por lo menos 4 años más de grandes problemas en todos los municipios. Entonces, esa es una primera cosa. La segunda tiene que ver ya con la propia estructura del Estado. Y entonces, aquí hay algunas cosas que sí creo que vale la pena plantear. En América Latina tenemos, yo diría, dos tipos de Estado y un tercero que están haciendo. El primero es un Estado federal, el caso de México, el caso de Brasil, Argentina, Venezuela. Y ahí podemos ver que, por ejemplo, los problemas que tiene Argentina, los problemas que tiene Venezuela en estados federales, vistos desde la óptica ecuatoriana, no se resuelven. Quizás lo mejor es lo que está pasando en México y Brasil, pero tampoco. México también es un país altamente centralista. Luego tenemos los países unitarios, que es el caso de Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia, etcétera. Y aquí también pues hay problemas, pero sin embargo ha habido procesos interesantes, como el caso colombiano, con la Constitución del año 91, y el proceso boliviano también, nuevamente. Y hay una tercera, que me da la impresión que no se le da mucha importancia, que es al Estado autonómico, que es un poco la influencia española que ha llegado a América Latina, de la Constitución española que ha llegado a América Latina, que es básicamente el tema de las autonomías. Y entonces ahí se inscribe, por ejemplo, en Bolivia y en Ecuador, todo lo que significa los estados plurinacionales, pluriculturales, etcétera.
Y lo que existe también es una fuerte tendencia en la parte territorial, en el régimen especial que se establece en la Constitución. Ahora, ahí hay un problema, un déficit, y es que para el régimen autonómico, por lo menos de las áreas metropolitanas, solo podrían ser parte del mismo 2 ciudades, porque ahí se establece que para poder entrar en el régimen autonómico se tiene que tener mínimo el 7% de la población. Eso significa que solo Quito y Guayaquil. Y eso me parece que es un error garrafal. ¿Por qué? Porque no puede entrar, por decir algo, pongamos 3 ejemplos, Manta, Montecristi y Portoviejo, que en realidad están operando como un área metropolitana y podrían tener un régimen autonómico. Uno segundo en la Sierra Central, Latacunga, Ambato y Riobamba, pues exactamente lo mismo. Y el caso de Cuenca y Azogues, ¿qué más? Y además tienen territorios prácticamente continuos. Entonces, yo creo que eso hay que resolver. Y me parece que aquí es simplemente una reforma, no limitar al 7%. ¿Por qué el 7%? ¿Para que sigan solo esas ciudades recibiendo mejores condiciones o no? A mí me parece que eso no es así. Lo que dice Gaitán respecto de los sujetos o las instituciones capaces de recibir este proceso a nivel local, yo diría los 3 niveles son francamente muy débiles. Las provincias, por ejemplo, tienen el 10% del presupuesto de la ciudad capital. Entonces decía que los sujetos capaces de recibir este proceso son muy débiles. El caso de los consejos provinciales, que no tienen ni siquiera el 10% del presupuesto que tienen sus capitales. El caso de los municipios, lo que se señalaba también, de lo que yo conozco, el nivel de fragmentación es tan fuerte al extremo de que el 78% de la información que yo tengo son ilegales. ¿Por qué? Porque se establece que para ser municipio se necesita 50,000 personas en todo el territorio y 10,000 concentrados. Pues el 78% no cumple esas normas. Entonces, lo que tenemos es una fragmentación del territorio más allá de lo que debería ocurrir. Y finalmente están las juntas parroquiales, que también tienen un nivel de debilidad muy fuerte. Ahora, como veíamos hace un rato, fortalecer esto a través de recursos, yo creo que sí, pero aquí habría que discutir los mecanismos que este rato se tienen, que son básicamente 3. Uno es cantidad de población, 2, necesidades básicas insatisfechas, y 3, eficiencia administrativa. Las 3 la cumplen mucho más fácilmente las ciudades más grandes, con lo cual son ciudades que siguen recibiendo más recursos, y esto conduce justamente a lo que decía hace un rato, a la profundización de la bicefalía de las 2 ciudades, Quito y Guayaquil, que hoy día incluso ya son ciudades. Ayer salía una nota en el Universo, a partir del concepto de conurbación, donde básicamente había 4 cantones próximos a Guayaquil que definían como el Gran Guayaquil, que estaba Durán, Daule, San Borondón y Guayaquil. Y una segunda corona donde estaban pues 6 más. Y todo eso es Guayaquil. En el caso de Quito, por ejemplo, son 4. Es Quito, Rumiñahui, Mejía y Cayambe. Entonces, aquí lo que habría que hacer nuevamente es entrar en la lógica de los distritos metropolitanos bajo el régimen de autonomía que la propia Constitución establece. ¿Por qué? Porque el régimen autonómico que está establecido en la Constitución da la posibilidad de que estas zonas, como decía, no deberían ser solo Quito y Guayaquil, estas zonas puedan recibir más recursos económicos, puedan recibir más competencias. Y la otra cosa que me parece que es muy, muy importante, reestructurar estos territorios regionales, sobre la base también de la descentralización dentro de esas estructuras. Por ejemplo, Quito tiene 8 administraciones zonales, Guayaquil podría tener mucho más, Cuenca probablemente va a tener menos, pero sí me parece que este tema de que tener una estructura administrativa de gobierno de la ciudad tendría que ser de proximidad, y la proximidad la da justamente la descentralización, la da la desconcentración, las 2 cosas. Y entonces me parece que ese tipo de reformas habría que hacerlas. Arquitecto Carrión, ¿y cómo mejorar la gestión administrativa, que ha sido una de las debilidades que usted ya lo ha citado también, mejorando a partir de los candidatos y de los administradores electos posteriormente? Bueno, aquí hay el tema de la representación que señalábamos. Yo creo que hay que reformar el Código de la Democracia. Eso es una realidad ineludible.
Pero por otro lado, Miguel, justamente en este panel estamos 3 universitarios. Yo creo que esto hay que plantearle también una demanda a la universidad. Tenemos que formar gente que esté capacitada de administrar las ciudades. Por ejemplo, en términos de planificación, ya no puede ser eso exclusivamente manejado por arquitectos. ¿Qué nos enseñó la crisis del COVID? Que tiene que haber salubristas. Nosotros no tenemos en las direcciones de planificación, en las secretarías de planificación, ningún higienista, ningún salubrista. ¿Qué es lo que hemos visto ahora? Estamos entrando en una lógica donde el tema tecnológico es brutal. Los servicios hoy día son virtuales. Son las grandes plataformas tipo Airbnb, Uber, Amazon, etcétera, que están sustituyendo lo que existe en la ciudad. Pero no tenemos en las oficinas de planificación ninguna persona que maneje esto. Entonces, yo creo que aquí también tenemos que empezar a exigirles a nuestras universidades que formen gente para que los municipios se fortalezcan con capacidades técnicas, y creo yo, sin duda, el tema de la representación es fundamental, porque si no, estos municipios no van a poder asumir las responsabilidades por falta de capacidad técnica. Arquitecta Carla Hermida, ¿cómo mejorar la calidad de las autoridades partiendo de esta reforma que lo decía Gaitán Villavicencio y lo ha señalado también Fernando Carrión, la reforma al Código de la Democracia? Pero en definitiva, el ciudadano en una localidad lo que pide es el mejoramiento de la gestión administrativa, la atención a demandas básicas. ¿Cómo mejorar eso? Sí, justamente una de las cosas que yo he reflexionado con algunos compañeros es que, a diferencia de las elecciones a nivel nacional para presidente, para la asamblea, es interesante porque en el caso de las alcaldías o de los gobiernos locales, yo creo que pesan bastante menos el si es que es de izquierda o de derecha, ¿no? Yo me he puesto a pensar, por ejemplo, cosas como el tema, vuelvo siempre al tema de movilidad y transporte porque es lo mío, pero pensemos, por ejemplo, en los grandes sistemas de transporte, ¿no? De transporte público. Si te pones a ver quiénes han impulsado sistemas de transporte público masivos, son gobiernos locales de izquierda y gobiernos locales de derecha, ¿no? Entonces, la ideología izquierdo-derecha yo siento que pesa un poquito menos en el ámbito local. ¿Por qué empiezo con esto para lo que me decía? Porque el ciudadano, cuando va a votar por el alcalde o por el prefecto, ya no piensa tanto en eso como cuando va a votar por presidente. ¿Qué busca el ciudadano cuando va a votar por un alcalde? Que esta persona le pueda satisfacer sus necesidades cotidianas, ¿no es cierto? Sus necesidades de espacio público, sus necesidades de áreas verdes, sus necesidades de vivienda, sus necesidades de agua potable, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, tú me decías cómo podemos mejorar la calidad de los candidatos. Yo creo que hay una cosa que es fundamental y no siempre se cumple, y es cuando uno habla que queremos candidatos que estén capacitados. Sí, por supuesto que queremos que estén capacitados y preparados, pero sobre todo que conozcan el territorio, que conozcan, y no en el mes previo en el mes de campaña, sino que lo conozcan antes. Que conozcan, por ejemplo, en el caso del Cantón Cuenca, que conozcan los lugares donde se está haciendo minería ilegal, que conozcan el territorio. Yo creo que eso daría calidad al candidato como tal. Y otra cosa que yo he estado reflexionando en los últimos tiempos es la importancia de la participación ciudadana, pero no solo la participación ciudadana ya cuando uno va a hacer un proyecto, sino también la importancia de la participación ciudadana cuando uno recién está pensando un proyecto de candidatura. Es decir, ¿qué quiere la gente? A ver, si yo, Carla Hermida, me quiero lanzar a alcalde, por supuesto que voy a plantear cosas en función de la burbuja en la que yo vivo, ¿ya? Pero si es que hay un proceso de participación ciudadana ya en el proceso de elaboración de un programa de candidatura, pues entenderás otras realidades, ¿no? Vidas tan diferentes, necesidades tan diferentes que tiene la población,
y desde diferentes aristas, ¿no? Desde diferentes aristas de género, de nivel socioeconómico, de discapacidad, de ruralidad versus lo urbano, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con estas ideas que yo he estado reflexionando últimamente, a raíz de que estamos enfrentándonos a nuestras nuevas elecciones en febrero y que, como les comentaba, todavía no hay una claridad de quiénes van a ser los candidatos. Apenas 4 candidatos ya lo han dicho en el caso de Cuenca, al menos en sus redes, que van a postularse, y el resto todavía no tenemos muy claro. Y yo como ciudadana he estado a ver, ¿por quién votaría yo? ¿Por quién votaría yo que no soy afiliada a ningún partido político? ¿Por quién votaría yo? ¿Qué busco yo? Y bueno, por ahí van estas ideas iniciales que lanzo para mejorar la calidad. Creo yo que es el conocimiento del territorio a profundidad y el conocimiento de la gente a profundidad. Arquitecta Hermida, y el mejorar la calidad de estos aspirantes a las alcaldías, prefecturas o juntas parroquiales, ¿mejoraría una gestión administrativa? Yo creo que definitivamente el conocer el territorio y conocer a la gente a la cual estás representando va a mejorar tu gestión administrativa. Pero obviamente no es un tema, y por eso yo, por ejemplo, he pensado que más allá de las críticas que uno puede hacer a los diferentes candidatos, a la larga todos para mí son valientes, ¿no? Porque ¿quién está decidido a asumir un reto, tanto una alcaldía como una prefectura? La prefectura un poquito menos porque, como hablábamos, tiene menos competencias, pero una alcaldía que tiene tantas competencias, dentro de sí, digamos que a la larga son valientes, porque aunque tú conozcas el territorio y llegues a conocer a la población a la cual tú vas a representar, de todas maneras, el rato que tú entras a hacer una gestión no va a ser fácil. E inclusive, por ejemplo, en el caso de municipios un poco más grandes, donde tenemos bastantes departamentos, o sea, tanto en los grandes como en los chicos, ¿no? Porque en los grandes, por ejemplo, tienes tantos departamentos y dentro de los diferentes departamentos a veces es difícil ponerse de acuerdo. O sea, inclusive adentro, el departamento encargado de la vivienda, por ejemplo, está proyectando los proyectos de vivienda en las afueras del límite urbano, mientras el departamento de planificación está delimitando un límite urbano más pequeño y el departamento de movilidad está planteando un sistema de transporte que no va a llegar jamás a esos proyectos de vivienda. Eso por un lado en los grandes. Y en los chicos, en cambio, tenemos el problema de los todólogos. Es decir, el director de planificación tiene que, obviamente, ser el director de gestión ambiental, tiene que además ser el director de movilidad, tiene que además ser el director de avalúos y catástrofes, tiene que además ser... Entonces, bueno, no es un tema fácil. Si fuese fácil, créame, ya estaríamos todos lanzados de candidatos. Pero bueno, creo que hay cosas que se pueden reflexionar para mejorar, ¿no? Arquitecta Hermida, esto conecta con lo que decía Gaitán Villavicencio: si no hay viabilidad en la mayoría de municipios del país, para evitar precisamente los todólogos, sino que sean los gobiernos autónomos descentralizados viables. No te cae lo que me preguntas, Miguel. Tú siempre que me dices parece que me estás comentando y no sé si me estás preguntando. ¿Qué me estás preguntando? Te pregunto, arquitecta Hermida, que esto empata con el análisis que hacía Gaitán Villavicencio, sí, por supuesto, de que no son viables la mayoría de municipios, y por eso sucede esto. Sí, creo que empata con lo que nos decía Gaitán en un inicio en su intervención. Creo que empata justamente lo que estoy comentando. Doctor Gaitán Villavicencio, si es que no hay estos cambios, usted señalaba la necesidad de la reforma política que no ha sido posible viabilizar hasta ahora, la gestión administrativa, que es lo que reclaman las localidades, no va a haber cómo viabilizar esto y volverle más óptimo el trabajo de los gobiernos autónomos descentralizados. Mira, Miguel, yo allí quiero agregar otro elemento más, ¿no? Para mejor comprender. Mira, el problema es un problema de la calidad de la institucionalidad. Por ejemplo, yo quiero citar casos, ¿no? De los grandes municipios.
Guayaquil, Quito o Cuenca, donde en última instancia quien decide es el alcalde. Y el alcalde sale siendo el todólogo, porque él decide tal o cual cuestión. Pero, por ejemplo, no hay un respeto a decisiones que se tomen técnicamente, porque creo que allí hay una falencia en lo que ha sido el manejo de la institucionalidad como consecuencia de algo que ya citamos aquí, que es el problema del clientelismo político. Entonces, allí vamos a ver cómo se van a chocar iniciativas. No, pero yo puedo citar algunos casos de aquí, de Guayaquil, donde hemos tenido ya administración de un solo color político desde el año 92 hasta la fecha. Ya. Entonces, donde encontramos de que no hay ningún tipo de vinculación entre lo que se está realizando, por ejemplo, desde las instancias técnicas, con respecto a lo que se está decidiendo, ¿no? Por ejemplo, yo cito un caso que ya lo señalaba Carla, el caso a nivel transporte. Fíjate, en este momento ha tenido, ¿no? Y con un pretexto, dice, para no elevar ese canasteo, como le podemos llamar, ¿no? Que hizo el gobierno nacional, ¿no? Yo subo la gasolina, pero la competencia es del municipio para la elevación de las tarifas de transporte, ¿me entiendes, no? Entonces, por ejemplo, a la Metrovía le acaba de dar un subsidio de casi 3,5 millones de dólares. Y, por ejemplo, están paralizados las otras ramas que, por ejemplo, beneficiaban a grandes sectores poblacionales, ¿no? Suburbanos. Entonces, menciono esas cuestiones, ¿no? Porque creo que uno de los elementos que es parte del acuerdo político que debe haber en este país, que no solamente es una cuestión de ley, sino que es un acuerdo político entre todas las fuerzas políticas, es de que se debe ir hacia una consolidación, hacia un fortalecimiento de las estructuras locales, de las estructuras particularmente municipios, etcétera, o consejos provinciales o juntas parroquiales, para que se respeten las resoluciones que toman sus cuerpos colegiados. Entonces, yo menciono eso porque pienso que eso, que es posible de conseguir, más que modificar en este rato, por lo que señalaba Fernando, todos los candados que dejaron, ¿no? O sea, llegar a acuerdos políticos para poder respetar y consolidar y fortalecer las instancias, ¿no? Institucionales. Pues, porque esto sí va a garantizar dos cosas, ¿no? Que se respeten las demandas sociales y segundo, ¿no? Que con ello haya una mayor calidad en el gasto local. Arquitecto Fernando Carrión, ¿cómo viabilizar este acuerdo político que plantea Gaitán Villavicencio para mejorar la calidad de la institucionalidad? Lo que hemos visto, no hay acuerdos, pero sí estos disparos al aire como el federalismo. Ya. Estamos en una coyuntura interesante, que es justamente el proceso electoral político, y yo creo que ese puede ser un espacio de debate de todo este tipo de cosas. Pero me parece que hay que incorporar tres instancias adicionales
como espacios donde puedan surgir estos consensos que se señalaba hace un momento. El uno es, por ejemplo, la AME. A mí me da la impresión que este tipo de organizaciones son muy buenas siempre y cuando vayan hacia la constitución de los acuerdos políticos. Si simplemente le convertimos en una especie de sindicato de los municipios para pedir más recursos, yo creo que estamos en una línea muy mala. A mí me parece que ese espacio de la AME, del CONGOPE, del CONEJUPARE, pueden ser muy importantes para estos acuerdos políticos, porque por ahí puede salir una propuesta interesante de reforma que venga ya desde los territorios. Y luego, obviamente, que habría que establecer pues, algún vínculo con la Asamblea Nacional. El descrédito de la Asamblea es brutal. Estuve viendo datos de una encuestadora, tiene un reconocimiento del 3%. Es una situación gravísima. Y con un conflicto muy fuerte entre el gobierno nacional y el gobierno local. Entonces, en ese contexto, ¿qué se puede hacer? Pues muy difícil. Pero sí, de todas maneras, como muchas de estas cosas tienen que pasar con reformas legales, constitucionales, normativas, también hay que tener en cuenta eso. Entonces, yo creo que este proceso electoral podría dar lugar a una cosa de ese tipo, siempre y cuando no se inscriban las campañas electorales en simplemente las ofertas bajo lógicas populistas que buscan simplemente captar votos y no resolver los problemas de los territorios de las ciudades. ¿Y el federalismo que se pone en debate, arquitecto Carrión? Pues yo no he escuchado de los proponentes una propuesta federal. Incluso el nombre es absolutamente contradictorio. Federalismo unitario, o sea, como para dar razón a todos. Y esa propuesta, como decía hace un momento, era básicamente de recursos. Al principio era un fondo, después ya se acabó ese fondo y era un fondo básicamente de recursos petroleros, después se sumó la parte tributaria y ahora toda la propuesta federal es incrementar al doble los ingresos de los gobiernos locales a partir de el petróleo y de los tributos. Pues yo no encuentro ahí nada de federalismo. Yo no he escuchado respecto de la parte legislativa, de la justicia, de la policía, etcétera, que son los elementos institucionales que forman justamente un Estado federal. En otras palabras, yo creo que simplemente le pusieron ahí como una especie de muletilla, un nombre, pero que no corresponde con eso. Y vuelvo a decir, me parece tan absurdo que se llame federalismo unitario que ya causa incluso hilaridad. Arquitecta Carla Hermida, si no hay este acuerdo político, este fortalecimiento de la calidad institucional, ¿vamos a ir a lo mismo en estas próximas elecciones? Bueno, la pregunta sería a lo mismo referente a qué. Es decir, yo creo que también hay que manejar continuo el tema de que han habido diferentes administraciones municipales, unas mejores, otras peores. Yo creo que no podríamos decir que los 221 municipios han tenido una terrible gestión. Repito que creo que además para todos los municipios tuvieron que pasar la mitad de su periodo en un periodo de mucha incertidumbre, de muchos cambios en una cantidad de cosas, inclusive en asignación de recursos, ¿no? Es decir, proyectos que quizá estaban pensados para hacer ciertas cosas tuvieron que cambiar radicalmente por el tema de la pandemia, por el tema de los paros, etcétera, ¿no? Entonces, si usted me dice, nos vamos a lo mismo, habría que preguntarle a lo mismo de qué. Pero lo que yo sí creo es que sí valdría la pena más bien la pregunta si nos vamos a lo mismo de las candidaturas. Yo sí creo que... Así es, vamos a las mismas candidaturas con la proliferación de candidatos sin una reforma política. Eso sí, yo creo que ya estamos ahí. Es decir, en el caso de Cuenca, por ejemplo, que como les mencionaba, únicamente 4 personas ya han hecho como oficial en sus redes que van a ser candidatos, pero que ya hay un montón de otros nombres que están ya sonando, ¿no? Y ahí sí, vamos a tener una cantidad de candidatos que con pequeñas agrupaciones, que surgen en el caso de Cuenca, inclusive hay el caso muy interesante de un ciudadano que hacía labor social y que es muy posible, es uno de los que ya está dicho que va a ser candidato, ¿no? Entonces,
Creo que en ese sentido sí vamos a lo mismo, a una cantidad de candidatos donde terminarán, el problema mayor de eso para mí es los porcentajes con los que ganan, ¿ya? Para mí no es tanto el problema que sea una persona que empiece a incursionar en política, puede ser hasta súper bueno, ¿no? Puede ser hasta refrescante, digamos, pero el problema es los porcentajes con los que terminan ganando por la cantidad de candidatos, ¿no? Es decir, alcaldes que empiezan su gestión con entre el 20 y el 27%. Cuando empiezan, usted sabe que después se pierde el capital político, digamos, si ya empiezas con un porcentaje tan bajo, ¿cómo logras sostenerlo? Entonces, en ese sentido, concuerdo contigo, Miguel, en que sí, creo que dado el tiempo que nos queda para febrero, creo que va a ser un escenario parecido a las elecciones anteriores. Doctor Gaitán Villavicencio, si no hay este acuerdo político, este fortalecimiento institucional, si no ha habido como esta reforma política, simplemente pudiéramos ir a nuevas elecciones, febrero de 2023, en las mismas condiciones, sin expectativa, sin legitimidad, si van entre un 20 y 27%, como decía Carla Hermida. Sin lugar a dudas. Y yo coincido allí con Carla, ya de que eso es el escenario que se avisora, lamentablemente, ¿no? Es decir, la repetición de lo que sucedió en Quito con el triunfo del candidato Yunda, que, corrígeme Fernando, creo que ganó con el 21-22% nada más, ¿no? Ya, de los votos válidos, ¿no? Creo que sacó eso Yunda, ¿no? En Quito, ¿no? 21-35. Sí. Entonces, fíjate, es decir, le resta totalmente legitimidad. Por eso el conflicto que se generó, ¿no? Más allá de las otras cosas. Particularmente en ciudades altamente polarizadas, con problemas clasistas, ¿ya? Como son nuestras ciudades, y un poco allí hago referencia particularmente a Guayaquil, Quito y Cuenca, ¿ya? Que nomás para muestra como botón se puede cómo se expresaban ahora en junio del 2022, ¿ya? Con respecto a los indios, ¿no? Apareció todo el racismo que tenemos escondido, ¿no? Se expresó. Entonces, yo creo que el problema es que hay que ver cómo se logra cocinar. Y eso es un poco lo lamentable, ¿no? Que en las demandas reivindicativas que presentaron, ¿no? Los grupos campesinos e indígenas, ¿no? No se hayan tenido en cuenta otro tipo de reformas, como estas, ¿no? Es decir, haya habido solamente unas demandas, pero no hasta este tipo de demandas político-territoriales, ¿no? Que hayan podido mostrarnos otro tipo de situación y de salida, ¿no? Entonces, pienso que esto es algo que debemos de reflexionar, y sería bueno que desde tu micrófono, Miguel, se siga insistiendo para poder llegar a acuerdos políticos ya a nivel de todo el país. Efectivamente, seguiremos en esa línea. Finalmente, un disparo al aire, Gaitán, el tema del federalismo que se puso en debate. Totalmente, coincido plenamente con Fernando, ¿no? Es decir, mira, en todas las elecciones desde el 92, incluyendo a uno de los tipos más centralistas como fue Febrés Cordero, todos reclamaron, ¿ya? Desde esa época, autonomía, todo, desde la época del 92 hasta la actualidad. Y es un recurso que ellos han tenido como para manejar como parte del baratillo de oferta, ¿ya? Pero que después ya se queda totalmente en el olvido, ¿me entiendes, no? Es decir, es una cosa incoherente, es una cosa sin ninguna hilación ni sistematización,
que no hace referencia a nadie, ¿no? Y que realmente en última instancia lo que, digamos, propone es dame más plata que yo me encargo del resto. O, como lo dicen ellos, ¿no? Las rentas que produce Guayaquil, pero que no salen y que se van para la capital. Entonces, el problema también hay otra cuestión, ¿no? Que nunca hay una transparencia de la gestión de los fondos públicos, particularmente ni del lado del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, ni en el lado del SRI. Es decir, sobre cuánto aporta cada una de las provincias en los distintos rubros. Por ejemplo, el otro día en el periódico, en El Expreso, salió la noticia de que sobre rentas patrimoniales, Quito casi triplicaba los aportes con relación a Guayaquil, mientras Quito producía como alrededor de 260 millones, en Guayaquil creo que había algo así como 105 millones. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cifras no están especificadas. Pero que habría que señalar. Resumiendo, Miguel, no hay ninguna propuesta sobre ese galimatías que es el federalismo unitario. Un apunte final y rápido para concluir, arquitecta Hermida, un comentario sobre el federalismo que se ha propuesto. Realmente, ante esa propuesta, yo únicamente le digo sin comentarios. Sí. Sin comentarios. Realmente, no, creo que Fernando lo ha expresado muy claramente y creo que ni siquiera merita que se comente demasiado al respecto. Bien, yo quiero agradecer el aporte a este debate a tres reconocidos académicos, la arquitecta Carla Hermida desde Cuenca, el doctor Gaitán Villavicencio desde Guayaquil y desde Quito el arquitecto Fernando Carrión, para seguir poniendo en debate sobre la necesidad de cambios a propósito de los gobiernos autónomos descentralizados y tomar y continuar en ese sentido, como se ha planteado, la necesidad de un acuerdo político para fortalecer la institucionalidad tan débil en el Ecuador. Muchas gracias a Fernando, a Gaitán y a Carla por su participación y su aporte esta mañana. Muy buen día. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Y con esto cerramos el programa Controversia en Escena, con la participación de los académicos arquitecto Fernando Carrión, arquitecta Carla Hermida y el doctor Gaitán Villavicencio, sobre un tema vital: cómo optimizar el papel de los gobiernos seccionales y lograr que solucionen los problemas locales y no solo políticos. Y también la necesidad de lograr este acuerdo político para fortalecer y tener calidad institucional. Con esto cerramos. Les deseamos a nuestros seguidores del programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV, a nuestros seguidores. Muy buen día, feliz fin de semana. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.